Ya está disponible Forge of Destiny. En videojuegos, la Universidad de Extremadura ha creado un juego, Forge of Destiny, me he vuelto a morder, joder, que es para aprender a identificar noticias falsas. Con todo el tema de redes sociales es muy fácil compartir opiniones, desinformaciones, bulos. Una serie de características innatas que lo hacen realmente potencialmente educativo, el tema de la interacción, de la interactividad. Forge of Destiny, que es el primer videojuego multiplataforma diseñado para jóvenes que tienen ADN extremeño. Así es, ya está disponible en la plataforma Steam, plataforma de videojuegos por excelencia, el videojuego Forge of Destiny, videojuego desarrollado por Nodo Educativo, grupo de investigación de la Universidad de Extremadura y de la Fundación Cotec para la Innovación. ¿Por qué os estoy contando esto en un canal de música como es este? Pues es que hemos compuesto la banda sonora original del videojuego entre Víctor Rodríguez, Vicky69, ya lo conocéis porque es el encargado de la grabación, producción, masterización de todos los trabajos que hago en solitario, además de los últimos de Nemofobia, mi grupo de música. Así que hoy venimos a contar un poquito de cómo ha sido el proceso, que vayáis escuchando un poquito de la banda sonora de fondo y que tengamos la oportunidad de ver el tráiler y algún gameplay que ya hay por ahí. Bien, para comenzar, contaros que Forge of Destiny es un videojuego que lucha contra las fake news, contra esas noticias falsas y contra la desinformación, fomentando así el pensamiento crítico de todas las personas. Sin más dilación, comentaros que el proceso de composición lo dividimos en 3 fases que fueron el de inspiración, composición y grabación. En cuanto a la inspiración, tuvimos que tener una serie de reuniones periódicas con el equipo de desarrolladores del videojuego para saber cuál era el guión, los personajes, los lugares, las distintas acciones e interacciones que iba a haber entre los distintos elementos del videojuego, porque cuanta más información teníamos, mejor podíamos afinar y nunca mejor dicho en cada tema. También nos reunimos con el ilustrador, con Francisco Cobo, que es un crack. Os dejaré el enlace de su Instagram aquí para que echéis un vistazo a sus creaciones, que la verdad es que son impresionantes, porque si también teníamos lo que era una imagen, nos podríamos guiar mejor. Está muy bien que tengan la información, pero si además tienes una imagen para reforzarlo, podemos ajustar muchísimo más. Y por último, a través de los gameplays, aunque no fuese una imagen definitiva, porque el desarrollo de la música fue a la par que del videojuego en sí, de todo lo que es la narrativa, del lore y también del desarrollo de las imágenes. Es decir, trabajamos con elementos en bruto para después poquito a poco y entre la interacción que había entre los distintos grupos, pues ir afinando. También era muy importante ver que se había hecho ya en las bandas sonoras principalmente de videojuegos, pero también de películas y series. Algunas estaban más orientadas al contexto, es decir, un mundo posapocalíptico, y otras no, pero queríamos estudiar y coger elementos y factores que fueran muy determinantes a la hora de crear una banda sonora potente. Algunos ejemplos claros, siendo un juego de RPG, pues fueron Sonic, Mario, Pokémon, fueron bandas sonoras en las que nos inspiramos y principalmente en la etapa de los 90, los juegos de 16 bits, porque al fin y al cabo es donde podríamos ubicar este videojuego, aunque se haya lanzado en una época como es en el 2023, pero queríamos coger esos elementos retro. Todo esto, sumándolo, haciendo esta especie de ensalada, teníamos todo lo que es la inspiración. Teníamos toda la información que nos brindaba el grupo de Nodo Educativo, el ilustrador y demás, y luego teníamos la inspiración que encontramos fuera de, es decir, en esas bandas sonoras, videojuegos, películas, series, que nada tenían que ver con lo que estábamos trabajando. En la fase de composición nos encontramos con algunas dificultades debido a que aún estábamos en época pandémica cuando empezamos y tuvimos que trabajar al principio a la distancia a través de plataformas como Discord, es decir, videollamada, compartiendo el audio y la pantalla, y a veces no era del todo lo más óptimo, pues el audio siempre iba con un pelín de retraso y demás, pero supimos readaptarnos bastante bien y avanzamos mucho en esa época, en esos primeros meses, y luego en la parte presencial, pues nada, eso fue rodado. Al contar con todos los elementos, herramientas y materiales que tenemos en el estudio de Vicky, pues fue muchísimo más fácil y ahí pegamos el acelerón. En mi caso en particular, yo trabajaba funcionando con la guitarra eléctrica, que al final es mi instrumento, y todas las ideas que salían de la cabeza había que traspasarlas a la guitarra eléctrica y después llevarlas al estudio de grabación y a través de las distintas librerías, de las distintas herramientas que teníamos para producir otro tipo de sonidos, pues lo transformábamos, porque al fin y al cabo alguna guitarrita eléctrica podéis encontrar en los temas, principalmente en el tráiler, porque fue el primero. Los dos músicos de heavy metal se veía venir con un poquito de guitarra eléctrica con distorsión dura, iba a haber, así que ahí lo podéis encontrar, pero en mi caso yo funcionaba de esa manera. Fue un proceso para mí bastante chulo, a la par que bastante duro, porque no es lo mismo componer canciones de heavy, power, thrash metal que hacer una banda sonora de videojuego en la que además tienes que estudiar mucho lo que hemos dicho anteriormente, el contexto, las interacciones, los personajes, el objetivo mismo del juego o de cada una de las fases, así que fue un proceso duro pero bonito.
Al final aprendí muchísimo, creo que como músico he podido crecer bastante gracias a esta experiencia y aún me queda muchísimo por aprender, pero agradezco que haya sido un proceso durete al fin y al cabo. Y ya como estamos mencionando un poquito de la grabación, nos metemos de lleno en esa fase, y es que en pocas ocasiones conectamos la guitarra, como hemos dicho, y en la mayoría fue con ese pequeño lienzo en blanco que íbamos poquito a poquito, dibujando los tempos, las notas y todos los efectos que queríamos. Hacíamos la masilla final a ver cómo quedaba, y ahí es donde teníamos esos distintos resultados. ¿Qué hacíamos con los resultados? Los mandábamos al grupo del nodo educativo para ver qué les parecía, si iban por ahí los tiros, si querían otra cosita, si querían editar algo, y en función de eso pues íbamos virando, o si ya estaba correcto pues lo dejábamos, pero siempre en el aire, porque siempre se puede mejorar. Como decía Da Vinci, ninguna obra se termina, tan solo se abandona. Así que como se podía mejorar siempre un poquito, estaban en el aire, y hasta que no fue el momento de la entrega final de todos los temas, no es cuando quedamos satisfechos, porque siempre queríamos tener un poquito más de información, algún tema nuevo, si había alguna novedad con respecto al videojuego, para ir un poquito más lejos de lo que ya habíamos trabajado. Para terminar el vídeo y no enrollarme más, que bastante llevo, decir que esta experiencia ha sido muy chula, que ojalá que haya más ediciones y partes de este videojuego, ya se intuya una segunda y tercera parte, ojalá poder volver a ser partícipe en la composición de la banda sonora. Espero que os guste, que la hayáis estado escuchando mientras estábamos hablando aquí en el vídeo, que seguro algún temita que otro va a ir sonando. Así que de verdad os animo primero a que juguéis el videojuego y disfrutéis de la banda sonora mientras jugáis. No solo concentréis en voy a buscar en SoundCloud la banda sonora, no, que lo juguéis, porque como he dicho, el objetivo es muy bonito, es el poder combatir contra las noticias falsas, y estamos en una realidad en la que a día de hoy hay fake news así en todas las redes sociales. Que fomentemos el pensamiento crítico a la par que nos divertimos, ya que es un videojuego. Lo dicho, familia, que disfrutéis del videojuego, de la banda sonora, y seguid aquí en el canal Enchufados para más vídeos.